Buenas tardes, familia. ¿Saben qué día es hoy? Es el día que el Señor ha hecho de alegría, de gozo, de victoria, de salvación, de regocijo, de avances, de desarrollo, de triunfos. Gracias a Dios. Hoy día vamos a entrar en la segunda parte de nuestra serie Alcánzalos, en la cual estamos hablando acerca de ganar a los perdidos para Cristo. Y quiero empezar con una historia de la vida real como ilustración. Stephen DeVore edificó una compañía multimillonaria basado en el principio de modelos de conducta. Él es el presidente de una compañía que comercializa videos y audios instructivos en múltiples temas, tales como el golf, esquiar, cómo puedes bajar de peso. Y su acercamiento a la enseñanza o a la instrucción no es nada raro, no es nada místico, sino que está basada completamente en la relación maestro-aprendiz en operación en diferentes escenarios. Entonces un día, cuando él estaba todavía en la universidad, estaba viendo en la televisión un torneo de bowling. ¿Saben lo que es el bowling? ¿Ah? El bowling, los palitroques, los boliche, bolos, los pinos. ¿Saben ustedes lo que significa hacer una chuza? ¿Quién gritaba chuza? ¿Nunca han visto a los picapiedras? ¿Cómo celebraba cuando hacía una chuza? Y bueno, y él sí que sabía jugar con estilo, ¿no? Y bueno, DeVore, al prestar mucha atención a los movimientos de los jugadores que eran profesionales, fue impactado en ese momento por el pensamiento de que si él pudiese emular o imitar esos movimientos, él podría obtener exactamente los mismos resultados. Entonces, después de pasarse media hora observando cada movimiento con detalle de esos jugadores profesionales, él sencillamente subió a su carro, se fue al bowling local de su ciudad, consiguió una pista, agarró una bola y por los siguientes 30 minutos hizo exactamente lo que vio hacer a los profesionales. Y saben, él hizo 9 chuzas y registró un puntaje de 278. Su más alto puntaje hasta ese momento había sido de 163. Y simplemente por emular o imitar un rol modelo, mejoró su performance en 115 puntos. ¡Wow! ¿Cuál fue la clave? La clave fue tal como. Él tenía que hacerlo tal como los profesionales. Esto es tremendo porque los modelos correctos son importantes, nos inspiran, nos ayudan a mejorar. Los profesionales se fijan mucho en los detalles y es por eso que obtienen grandes resultados. Y si lo seguimos muy de cerca, nos va a ir bien a nosotros. Ahora, tenemos que entender quiénes somos nosotros, esto es nuestra identidad, y cuál es nuestro llamado, esto es nuestra función. Nosotros somos una iglesia local. Una iglesia gloriosa comprada por la sangre de Jesucristo. Somos un centro de influencia. Somos una lámpara que Dios ha encendido para que podamos alumbrar. Somos como sal para que podamos poner sed de Dios en la gente y atraerla. Y la influencia de Dios en nuestras vidas va a causar que muchos sean atraídos. Y estamos aquí para tocar y alcanzar a los perdidos, para impactar nuestra comunidad. Y el mandamiento que Jesús nos dio, ¿cuántos se acuerdan del mandamiento que Él nos dejó antes de irse? Que nos amemos unos a otros tal como yo los he amado. Repiten conmigo, tal como. Un tremendo modelo, un tremendo ejemplo y los tremendos resultados. Bueno, hay dos formas de dirigir una iglesia. Está la forma tradicional y también está la manera bíblica. En el modelo tradicional, la obra de ministrar recae completamente sobre el pastor, sobre los líderes. Y lo que la congregación hace sencillamente es recibir todo. Es decir, hay algunas personas que dividen las iglesias locales en dos grupos, ¿no? Está el grupo, lo que ellos llaman el clero, ¿no? O sea, el pastor, el equipo de pastores, los líderes, y luego los demás son llamados los laicos, ¿no? Y esta división existe por muchos siglos en la iglesia, ¿no? Entonces, en el modelo tradicional lo que ocurre los fines de semana es que los laicos vienen acá, se sientan para que el pastor los ministre desde el púlpito. Si necesitan oración, el pastor ora por ellos. Si requieren ánimo, el pastor los anima. Si tienen una necesidad o requieren apoyo espiritual, entonces el pastor hace todo para suplir dichas necesidades. ¿Sabían ustedes que esa es la razón principal por la cual los pastores se desgastan y agotan?
Yo leo artículos sobre iglesia, leo a expertos en iglesia. ¿Sabían ustedes que hay pastores que se deprimen? ¿Sabían ustedes que hay pastores que se suicidan? Y no son pocos. Los estudios arrojan la siguiente tendencia. Cada vez más las mega iglesias están quedando sin pastor principal. ¿Por qué? Por lo pesado de la carga. Es una súper tarea. Entonces, ¿en qué se diferencia el modelo tradicional del modelo bíblico? Es que Dios quiere que los que están sentados en las sillas de la iglesia los domingos también sean ministros para el mundo. Y la labor del pastor y de los que son parte de su equipo es ayudarlos, capacitarlos para que ellos también puedan hacer la obra. De eso se trata, capacitarlos para el ministerio. Pero pocas iglesias trabajan bajo este modelo bíblico. ¿Y cuántos saben que la palabra de Dios es útil para enseñarnos cómo hacer la obra de Dios? Ahora, en la Biblia, particularmente en el Antiguo Testamento, hay mucho material que es ilustrativo, que nos ayuda a nosotros para enriquecer nuestra vida espiritual. Hay muchas cosas que están ahí, hay modelos perfectos de los cuales podemos aprender. Y bueno, en el libro de Romanos, el capítulo 15, en el versículo 4 encontramos lo siguiente. Cuando Pablo escribió esto, el Nuevo Testamento todavía no había sido escrito. Entonces, en aquellos días, lo que estaba escrito, las Escrituras, eran enteramente los libros del Antiguo Testamento. Dice, porque las cosas que se escribieron antes, esto es todo el Antiguo Testamento, se escribieron con un propósito, con una razón. ¿Para qué? Para nuestra enseñanza. ¿Cuántos saben que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para cruzarse de brazos? No, para toda buena obra. Entonces, las Escrituras se escribieron, se dieron para nuestra enseñanza, a fin de que tengamos esperanza por medio de la paciencia y la consolación de las Escrituras. O sea, las Escrituras nos enseñan a que seamos pacientes. Las Escrituras nos consuelan y las Escrituras nos dan esperanza. Hay gente que ha perdido toda esperanza. ¿Qué ocurre cuando nos metemos en problemas? Hay diferentes reacciones. Hay algunas personas que se desesperan. Imagínate que estás viajando en un tren y de repente, ¡oh, sorpresa! ¿No? Entras en un túnel, todo se pone negro, las luces se apagan y no ves nada. Y algunos cristianos en ese momento reaccionan como gallinitas. Corretean de aquí para allá. ¿Qué está pasando? No veo nada. ¿Qué va a ser de nosotros? ¿Acaso no estábamos en el tren? ¿A dónde vamos a terminar yendo? Estabas en el tren que está yendo sobre rieles seguros y que tiene un punto de inicio y tiene un punto de destino. El túnel se acaba. La luz regresa. No te desesperes. La palabra de Dios es nuestro punto fijo referencial. Nosotros sabemos que los que recibimos suministro eléctrico de luz del sur o luz del norte, a veces la tensión no es exactamente 220 voltios, a veces sube, a veces baja. Si quieres proteger tus equipos, tienes que ponerles un supresor de pico y también un estabilizador. Esos picos, esas subidas, esas bajas de tensión se estabilizan en la vida del creyente por la palabra de Dios. La palabra de Dios es el factor estabilizador en tu vida. La palabra te enseña paciencia. La palabra de Dios te consuela si lo necesitas. Y la palabra siempre te da esperanza. Estábamos cantando más temprano, ¿no? Lo declaro, yo creo, por un milagro hoy. Hay esperanza para ti. Tú puedes avanzar, puedes salir adelante. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el Antiguo Testamento tiene tremendas lecciones de las cuales podemos aprender mucho. Y bueno, voy a ir a una historia del Antiguo Testamento en la cual hubo un profesional que estaba aconsejando a un novato, a un neófito, y le enseñó ciertos principios y le proveyó de un modelo perfecto, probado, que producía buenos resultados en cierto oficio. Estoy refiriendo acá al encuentro de un suegro con su yerno en el desierto. Estamos hablando acá de Jetro con Moisés. Y esto es tremendo. Este encuentro tomó lugar después de que Moisés sacó a los hijos de Israel o a los israelitas de Egipto y cruzaron el Mar Rojo y todo eso. Y bueno, Moisés comenzó a operar bajo el modelo tradicional, es decir, el de un solo hombre tratando de ministrar y satisfacer las necesidades de una congregación grande. Estamos hablando de
todos los que salieron de Egipto, según los eruditos, y la Biblia registra que eran 600,000 hombres que estaban en edad para pelear, o sea, en el ejército, si se puede decir así. Si contamos las mujeres, los niños, los adolescentes, y los ancianos y todo eso, los eruditos dicen que se está hablando de una multitud de entre 2,5 millones y 3 millones, o más inclusive. O sea, imagínense a Moisés para pastorear esa tremenda, esa mega iglesia. ¿Creen ustedes que 3 millones de personas tienen necesidades o no? Por supuesto que tienen y están llenas de necesidades. Entonces Jetro, el suegro de Moisés, observó todo lo que estaba ocurriendo. Vamos a leer este pasaje en el libro de Éxodo, el capítulo 18, los versículos del 13 al 16. Al día siguiente sucedió que Moisés se sentó a juzgar al pueblo y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. ¿A cuántos de ustedes les gusta hacer colas? ¿Cuántos les dan 3 pulgares abajo a las colas? No nos gusta hacer colas. Imagínate las colas en Israel para que Moisés los atendiese. Yo me acuerdo hace años, migraciones era terrible. Porque llegaban 5, 6 vuelos internacionales en la madrugada y tú llegabas, tenías que pasar por migración, eso es lo primero que haces, antes de recoger tus maletas. Y ¡oh, sorpresa! Te encontrabas un solo counter para atender a cientos de personas de cada vuelo. O sea, imagínense 600, 700 personas haciendo cola. 2 de la mañana, 3 de la mañana, hasta que ya se pusieron las pilas, ya pusieron varios mostradores, ampliaron el espacio, ¿no? Los pasillos para las colas y todo eso. Ok, smart, ok, algo inteligente. Bueno, imagínense, Moisés estaba operando bajo el modelo tradicional y una colaza. Entonces, acá tenemos algo muy interesante, ¿no? Moisés está sentado con la cabeza abajo, atendiendo gente. Pero su suegro Jetro está sentado con la cabeza levantada mirando. El que mucho hace, poco ve. Interesante. Entonces, al ver el suegro de Moisés todo lo que éste hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es lo que estás haciendo con el pueblo? Ese fue el tono de voz que él utilizó, ¿no? ¿Por qué te sientas tú solo mientras todo este pueblo queda delante de ti desde la mañana hasta la tarde? No, que la atención es de 9 a 9 o de 8 a 8, no sé. Y Moisés le respondió a su suegro, es que el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen problemas, vienen a mí. Entonces yo juzgo entre el uno y el otro y les doy a conocer las ordenanzas y leyes de Dios. O sea, el pueblo iba a Moisés. Y eso es lo que pasa en muchas iglesias. Ah, no, yo solamente quiero que el pastor me atienda. Solamente el pastor. ¿Aló, pastor? Y todo es pastor, ¿no? Y bueno, este fue el escenario. Y en esa historia entre Jetro y Moisés, Jetro es el profesional, Moisés es el novato. ¿Sabían ustedes que Jetro era pastor de ovejas? ¿Sabían ustedes que en la tierra de Madián él era un pastor exitoso y él hacía grandes operaciones que incluían diferentes tipos de ganado, ovejas, cabras, seguramente vacas, otras clases de ganado? Pero Jetro sabía de pastoreo y él sabía que si un rebaño crece lo suficientemente grande, entonces necesita delegar. Este año cumplimos 15 años como iglesia y he delegado toneladas de cosas. Tengo todavía varias toneladas más que delegar. Imagínense cuánto trabajo. Y bueno, vemos acá que Jetro sabía de pastoreo y Jetro originalmente había contratado a Moisés para que fuese ayudante de pastor cuando él huyó de Egipto. Pero este día, cuando Moisés se sentó a hacer lo que él hacía ahí en el desierto, su suegro vino a visitarlo y comenzó a ver lo que estaba ocurriendo. Entonces, Jetro observó el método o modelo que Moisés estaba aplicando para pastorear. Y acá él diagnosticó una falla y dio una prescripción. Vamos a seguir leyendo a partir del versículo 17. Le dijo, no está bien lo que estás haciendo, le respondió su suegro. Pues te cansas tú y se cansa la gente que te acompaña. La tarea es demasiado pesada para ti. No la puedes desempeñar tú solo. Oye bien el consejo que te voy a dar y Dios te ayude. Tú debes representar al pueblo ante Dios y presentarle los problemas que ellos tienen. A ellos los debes instruir en las leyes y las enseñanzas de Dios y darles a conocer la conducta que deben llevar y las obligaciones que deben cumplir.
Luego le dice en el versículo 21, elige tú mismo entre el pueblo hombres capaces y temerosos de Dios, que amen la verdad y aborrezcan las ganancias mal habidas. Y desígnalos como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10 personas. Serán ellos los que actúen como jueces de tiempo completo, atendiendo los casos sencillos y los casos difíciles, te los traerán a ti. Esto te aligerará la carga porque te ayudarán a llevarla. Si pones esto en práctica y Dios así te lo ordena, podrás aguantar. El pueblo, por su parte, se irá a casa satisfecho. Entonces, en este escenario, tenemos una tremenda masa de gente que está llena de necesidades. 3 millones de personas. Cualquier cantidad de necesidades. Y vemos aquí que Moisés estaba atendiendo todo él solo. Y la solución propuesta por Jetro es la misma que estábamos mencionando la semana pasada. ¿Cuántos se acuerdan de Jesús frente a las multitudes en Mateo 9? Que cuando Jesús vio las multitudes, ¿cómo las vio? Como ovejas sin pastor. Y tuvo compasión. Las ovejas estaban extenuadas, estaban agotadas, estaban dispersas, estaban llenas de necesidades. ¿Y cuál fue la solución propuesta por Jesús? Oren al Padre para que envíe segadores, obreros, para la cosecha o para la mies. La mies del Señor. Entonces, la solución propuesta por Jetro era semejante a la solución que Jesús propuso en Mateo 9 e involucraba gente llamada por Dios para hacer la obra del ministerio. En otras palabras, gente que ayudase a la carga que llevaba el pastor. Estamos hablando acá de gente que se tenía que activar para hacer la obra del ministerio. Entonces, Jetro halló que el modelo de Moisés era tan disfuncional que iba a terminar matándolo. Y él iba a morir prematuramente por la carga de la obra. Ahora, escuchen esto. Los pastores se cansan por razones obvias. Así como no existe Superman, tampoco existe Superpastor. Seguramente tú ves muchas películas de cómics o lees esas historietas de ciencia ficción o te gustan las películas de ciencia ficción, pero Superpastor no existe en la vida real. O sea, a veces las personas colocan a los ministros en pedestales, ¿no? Y hermanos, somos simples hombres mortales que hemos alcanzado la gracia y la misericordia de Dios y tenemos un llamado y Dios fluye a través de nosotros. Y también nosotros nos cansamos. Entonces hay problemas porque acá lo que Jetro le está diciendo a Moisés es lo siguiente. O sea, tú te vas a agotar, pero la gente también. O sea, la gente cuando vea, ¿no?, que el pastor no puede suplir todas sus necesidades, se van a cansar. Y hay un problema. El problema es que bajo el modelo tradicional, la gente se crea expectativas irreales con respecto a los pastores. Pero los pastores tenemos un límite. Solamente podemos hacer lo que Dios nos llamó a hacer y no más. Podemos hacer bien aquello para lo cual Dios nos llamó y nos equipó. Más de eso no podemos hacerlo. Y la Biblia enseña acerca del ministerio de Dios. Y la Biblia enseña acerca de que cada uno de nosotros tiene que activarse. Y bueno, ese es un modelo fallido que lleva siglos en la historia. Pero gracias a Dios que en los últimos años ha comenzado a venir revelación y luz en la palabra de Dios con respecto a los dones, talentos, habilidades que están en los demás, en los laicos, en aquellos que por siglos jamás se les encomendó nada. O sea, era impensable que la gente de la iglesia trabajase. Todo se lo dejaban al pastor, todo se lo dejaban a los que estaban en ese equipo. Y bueno, Dios nos ha equipado para que podamos bendecir y alcanzar a otras personas. Entonces, el resultado de este modelo tradicional es que la gente termina enfocándose en sí misma y falla en alcanzar a los perdidos, porque se supone que el pastor tiene que hacer todo. Ahora, lo que está pasando también es que la mayor parte de las personas que trabajan en un equipo, que sirven en un equipo dentro de las iglesias, ministran a otros creyentes dentro de la iglesia y toda esta labor se lleva a cabo dentro de las 4 paredes de la iglesia. Pero el plan de Dios es, vayan. La voz de Dios dice, alcáncelos. El Espíritu Santo dice, ve y diles. Y solamente así los perdidos pueden ser alcanzados y tocados. Entonces nosotros tenemos que resetear el sistema y aprender a vivir por el modelo bíblico dentro del cual cada uno de nosotros es un ministro. Por favor, repiten conmigo, yo soy un ministro. Al que está a tu derecha, voltea y dile, tú eres un ministro. Ahora, al que está a tu izquierda, dile, tú eres un ministro. Repitan conmigo, todos nosotros somos ministros.
Amén. Tenemos el ministerio de la reconciliación. Entonces solamente vamos a experimentar el gozo de Dios cuando comenzamos a usar esos dones y talentos para el avance de la obra, para los propósitos de Dios. Pero si nosotros operamos de una forma egoísta en la cual estamos centrados en nosotros mismos, mis necesidades, mi dolor, mis problemas, mi sufrimiento, entonces vamos a entrar en depresión y vamos a caer en algo. No sé si ustedes han escuchado la ilustración, pero hay un contraste entre el mar de Galilea y el mar muerto, ¿no? Y nosotros cuando fuimos a Israel, fuimos a Banias, que estamos hablando de la región de Dan, y hemos visto los deshielos del monte Hermón. Y en Banias están allí los riachuelos que alimentan el río Jordán. Eso es maravilloso. Entonces el río Jordán desemboca en la entrada del mar de Galilea. El mar de Galilea recibe del río Jordán de los deshielos y luego el mar de Galilea suelta el agua por el río Jordán hasta el sur y todo termina en el mar muerto. Pero el mar muerto solamente recibe y no da nada y por eso está muerto. Entonces tenemos que aprender que nosotros no somos estanques. Un estanque termina, el agua estancada huele mal, pero el agua que está circulando es buena. Entonces, tenemos que darnos cuenta que no podemos vivir centrados en nosotros mismos. Y la única forma en la cual tú experimentes satisfacción es cuando tú eres un canal de la gracia y el amor de Dios. Ahí vas a encontrar tu sentido de propósito. Entonces, cada creyente debe empezar a verse no como un receptor del ministerio, sino como un encargado de ministrar. Ya Jesús lo dijo hace muchos años, más bienaventurado es dar que recibir. Entonces es mejor ser el mar de Galilea que está lleno de vida que ser el mar muerto que no tiene nada vivo. Aunque hay profecías que dicen que algunos peces van a nadar ahí y ahora se está cumpliendo la profecía. Pero bueno, ese es otro tema. Ok. Recordemos lo siguiente, lo vimos la semana pasada. Repitan conmigo, hay un ministerio que cumplir, una palabra que predicar y un mundo que reconciliar. Así que yo como pastor tengo la obligación y el gozo de enseñarles a ustedes lo que la palabra de Dios dice para que se puedan activar en la obra del ministerio. La semana pasada también fuimos a Efesios capítulo 4 y vimos los versículos 11 y 12. Hoy día voy a leer hasta el versículo 16 para que puedan ver un cuadro, una ventana más extensa de lo que Dios quiere para su iglesia. Dice Efesios 4:11, y Él dio a algunos a ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? ¿A fin de qué? De capacitar, de equipar, de entrenar. ¿A quiénes? A los santos. ¿Hay algún santo por acá? ¿Quiénes son santos? Somos santos, somos ministros. Okay. ¿A los santos para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños espirituales sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. ¿Saben ustedes que hay una gran diferencia entre sana doctrina y vientos de doctrina? Los vientos de doctrina son enseñanzas que no tienen suficiente sustento bíblico, textos fuera de contexto. ¿Cuántos saben que un texto fuera de contexto es un pretexto, pero no una doctrina? Son modas espirituales que soplan en la iglesia de tiempo en tiempo y se llevan a un montón de gente. ¿A quiénes se llevan? A los niños espirituales, a los ignorantes en la palabra, a los analfabetos bíblicos. Y bueno, dice que eso ocurre por la astucia de ciertos hombres, que son falsos ministros, por las artimañas engañosas del error. En vez de eso, ¿qué debemos hacer? Hablando la verdad en amor, todos crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado, eso es la actividad propia de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Entonces la labor de los pastores y de los que ayudan al pastor es equipar, entrenar, capacitar a los miembros de la iglesia para que se activen. Cuando leemos el versículo 12, habla de gente entrenada, gente equipada, gente capacitada. Pero en el versículo 16 ya los encontramos en la cancha trabajando, gente activada. Y eso es muy importante.
Entonces todos tenemos dones, todos tenemos talentos, todos tenemos capacidades y se supone que se tienen que activar. O sea, Dios quiere que cada uno de nosotros reconozca que tiene una actividad propia conforme a sus dones y habilidades. Primera de Pedro 4, versículos 10 y 11, es un versículo que no hace acepción de personas, porque dice, cada uno, repiten conmigo, eso me incluye a mí. Dice, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido. Esto es todo inclusivo. Te toca a ti. Cuando llueve, todos se mojan. Tú estás mojado, estás equipado. Y dice aquí, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. El que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Entonces todos tenemos dones, todos tenemos capacidades, todos tenemos talentos. Y es importante que los descubramos. Es posible que haya gente que no haya descubierto su don o su talento, que está ahí en forma no trabajada, es como un diamante en bruto, materia prima no trabajada. Nuestra parte es descubrir lo que Dios ha invertido en nosotros y pulirlo a través de la ley del uso, mejorar en lo que hacemos, de tal manera que lo pongamos a la disposición, al alcance y al servicio de los demás. Y si no lo hacemos, esa inversión termina siendo un desperdicio. Y esa es una mala administración después de todo. Porque acá se nos llama a administrar fielmente la multiforme gracia de Dios. Entonces, los talentos de Dios tienen que ser desenterrados, tienen que ser invertidos. Ahora, una vez, un fabricante de jabones estaba caminando con un pastor en una avenida de una ciudad muy grande. Entonces están caminando y el fabricante de jabones le dice al pastor, parece que el evangelio que usted predica no está haciendo mucho bien a este mundo, ¿no? Porque hay mucha maldad en este planeta y hay mucha gente malvada. Entonces el pastor se quedó callado, no respondió nada, hasta que de repente se encontraron con un niño que estaba jugando ahí junto a la vereda en la pista. Había barro, y así como los niños juegan con la arena, haciendo castillos de arena, este niño estaba haciendo moldes de barro en el lodo, ¿no? Entonces el pastor aprovecha la oportunidad y le dice, el jabón que usted está fabricando y vendiendo parece que no está tampoco haciendo mucho bien a este mundo, porque aún hay mucha suciedad y mucha gente sucia en este mundo. Entonces el fabricante de jabones le dijo, claro que sí, pero el jabón solamente funciona si es que la gente se lo aplica. Y él volteó y le dijo, bueno, el evangelio también. El evangelio solamente funciona cuando la gente lo cree y lo recibe. Y cuando estamos hablando acá de este asunto, no estamos hablando de suciedad de manos o de ropa o de barro. Estamos hablando de suciedad de corazón, que es la peor. El pecado ensucia. Peor que esto, el pecado mata. Pero gracias a Dios por la bendita solución. El evangelio crea una nueva y limpia vida en Cristo. Pero, ¿cómo creerán si nadie les predica, si no oyen? Alguien tiene que ir. Y ya el Señor nos envió, ya el Señor nos ha comisionado para que nosotros vayamos y podamos alcanzar a las personas. Entonces, es importante que ustedes capten la esencia de este mensaje. Yo en verdad, Libertad, enseño diferentes series. Yo enseño en series y las series se pueden categorizar. Hay algunas series que son tipo gracia, en la cual yo les hablo acerca de lo que somos en Cristo, lo que tenemos en Él, lo que Dios hizo a favor de nosotros, cuál es nuestra posición, cuáles son las ventajas que tenemos por estar sentados en lugares celestiales en Cristo, lo que nos pertenece, somos redimidos, somos más que vencedores, somos sanos, somos cabeza, no cola, estamos encima y no debajo, y todo eso es maravilloso. Pero hay otra clase o categoría de series en las cuales tenemos que hablar acerca de nuestros deberes. Es maravilloso subrayar las escrituras en la Biblia que hablan de nuestros derechos en Cristo, pero también hay que subrayar los mandamientos y los encargos de la escritura. Entonces, tenemos que darnos cuenta que también hay que aplicar la palabra. O sea, Dios nos llama a que no seamos solamente oidores de la palabra, sino también hacedores de la misma. Pero vamos a regresar a lo que Jetro le recomendó, le aconsejó a Moisés, el experto, al novato. Éxodo 18:20, dice, a ellos
Los debes instruir en las leyes y en las enseñanzas de Dios y darles a conocer la conducta que deben llevar y las obligaciones que deben cumplir. O sea, vemos que la enseñanza que Jethro le propone a Moisés tenía también dos categorías. La primera categoría tenía que ver con el carácter, o sea, cómo deben conducirse. Pero la segunda cosa tenía que ver con la labor que ellos tenían que llevar a cabo. Eso es el ministerio. Por favor, repite conmigo, carácter y ministerio. Entonces, en verdad, libertad, yo he enseñado mucho acerca de carácter, pero también hay que enseñar acerca del ministerio que Dios nos dio, lo que nos toca a nosotros hacer. Entonces, en esta clase de series, lo que estoy haciendo es pintar un cuadro de la visión de Dios para que corramos con ella. Entonces, tiene que haber balance, tenemos que ser alimentados con una dieta balanceada. Y Jesús, hablando acerca de modelos probados que funcionan, Jesús es el mejor modelo para lo que significa ser un buen pastor. Juan capítulo 10 nos habla del buen pastor, Jesús. Los versículos 3 y 4. Dice, a este el portero le abre, las ovejas oyen su voz, él llama a las ovejas por su nombre, las saca y una vez que ha sacado a todas sus ovejas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen. ¿Por qué? Porque conocen su voz. La labor de un buen pastor es alimentar a las ovejas, pero noten ustedes que el pastor va delante de ellas y las ovejas tienen que caminar. Las ovejas tienen que moverse donde quiera que su pastor las dirige. Entonces el pastor alimenta y dirige las ovejas. Las alimenta con la palabra de Dios hacia la dirección que juntos deben ir. Entonces el pueblo de Dios necesita ser alimentado y movilizado. No sea que tú seas o termines llegando a ser una ovejita gordita y feliz, chancha, recontra gorda, con una barrigota. Y el colesterol y los triglicéridos te vuelan y la glucosa por las nubes. No, hermanos, necesitamos una alimentación balanceada, pero también necesitamos movernos. Y aunque somos un rebaño, somos una grey, también somos un ejército. Un ejército que tiene que movilizarse para asistir a los damnificados de la caída moral del hombre. Cuando el hombre pecó y se separó de Dios. Y esa sí es una tragedia. Entonces Dios nos está llamando a la acción. Ya que estamos hablando acerca de modelos probados y que funcionan, en el libro de Hechos, que es parte de la palabra, vemos una iglesia que se extendió, que no estaba enfocada en sí misma, pero que iba y enseñaba y predicaba la palabra. Estamos hablando de modelos bíblicos que funcionaron a pesar de la cultura circundante. O sea, en el libro de Hechos, ¿qué cosa tenemos? Una iglesia bíblica operando bajo el modelo bíblico y vemos tremendos resultados. Yo hice un estudio sobre el libro de Hechos y encontré que hay 8 cuadros en los cuales se ve el progreso de la iglesia. Y la iglesia en el libro de Hechos crece en círculos concéntricos cada vez más grandes. Todo empieza en Jerusalén y en el último capítulo todo termina en Roma. Y esos 8 cuadros que Lucas registra, todos ellos terminan con un comentario y con un versículo que habla de crecimiento. Voy a colocar solamente algunos de esos versículos. Hechos 5:14, los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres. Hechos 6:7, crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Hechos 8:12, pero cuando creyeron a Felipe, estos en Samaria, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Hechos 12:24, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Entonces vemos acá varios cuadros de crecimiento. Vemos acá una iglesia viva, una iglesia dinámica que se multiplicaba. El libro de Hechos es un libro de acción. Es un libro en el cual los perdidos eran alcanzados por la actividad de las iglesias locales. Entonces, si nosotros queremos alcanzar a los perdidos, tenemos que movernos. Hay que hacer algo. Hay que ser intencionales. Tenemos que hacer un esfuerzo evangelístico. Si tú quieres alcanzar algo que está en la parte más alta de los reposteros de tu cocina, ¿no? Tienes que hacer un esfuerzo para, sobre todo si eres bajito o bajita, ¿no? Un esfuerzo para alcanzarlo. Tú ya traes tu banquito y te paras encima, pero tienes que hacer un esfuerzo para alcanzarlo. De la misma forma, nosotros tenemos que esforzarnos evangelísticamente. Pastor, ¿de qué nos está hablando?
¿Qué significa esa frase extraña que trae a nuestros oídos? Esfuerzo evangelístico. ¿Cómo se mastica eso? Hay gente que en el mundo dice, ¿cómo se fuma eso? O sea, ¿cómo se mastica eso? Esfuerzo evangelístico. O sea, estoy hablando de algo de lo cual tenemos que ser intencionales. Si tú no eres intencional en bajar de peso, olvídalo, vas a reventar. Si tú no eres intencional en mejorar esto o aquello, va a seguir igual. El status quo, la situación va a mantenerse tal como está. Tenemos que ser intencionales. Entonces, si queremos alcanzarlos, tenemos que hacer algo. Yo quiero hablarles de algo muy importante. Ustedes dirán, ¿pero cómo? ¿Cómo? ¿Saben ustedes lo que va a pasar en el Perú el 29 de junio del año 2019? No han sabido, no han oído que 5,000 personas vienen de 38 naciones, cada una de ellas pagando su pasaje, su hospedaje y su alimentación para bendecir la nación del Perú. Eso se llama una nación, un día. Y estamos hablando acá de personas que están fletando 78 vuelos. El aeropuerto internacional Jorge Chávez de Lima va a estar copado por recibir los miles de misioneros que están viniendo. Presidentes van a venir de Camboya y de otros lugares para ver lo que Dios va a hacer acá en el Perú. En esa semana, del 24 al 29 de junio, el 85% de la capacidad de los hoteles ya está tomada, ya está pagado. 8 estadios pagados, alquilados. Equipos médicos trayendo medicinas de afuera. Se va a ir a colegios. Se va a ayudar a la gente para que tenga acceso a agua potable. Va a haber campañas evangelísticas. Toda esta movilización es tremenda, pero es un esfuerzo conjunto entre los 5,000 que vienen con otros 5,000 que nosotros de la iglesia local ponemos en las iglesias locales. Y Verdad y Libertad va a participar. Y si ustedes quieren saber de qué se trata, porque esto ya ocurrió en Honduras, en Nicaragua y en República Dominicana y trajo tremendos resultados. Entren en la web unanacionundía.com. Infórmense, empápense de lo que va a ocurrir. Y si ustedes quieren unirse y queremos que ustedes se involucren, les damos la oportunidad. Estamos hablando de una iglesia en movimiento. Estamos hablando acerca de un esfuerzo evangelístico. O sea, ellos están viniendo, han estado ahorrando seguramente por meses, han estado privando de una serie de cosas, juntando plata para pagar miles de dólares por todo lo que tienen que cubrir. ¿Por qué? Porque tienen la mentalidad de misioneros, no de misios. Más bienaventurados dar que recibir. El misionero da, el misio dice no tengo, dame. Entonces, www.unanacionundia.com/únete es para misioneros locales, es para ovejas que se movilizan. ¿Y qué significa eso? Tú te puedes involucrar. ¿Depende de qué? De tus dones, talentos y habilidades. ¿Quieres ser traductor? Inscríbete, pero también paga. ¿Por qué? Porque, ¿quién va a pagar? Tus pasajes, tu comida y todo durante la semana del 24 al 29. O sea, la gente que las iglesias van a proveer, de las diferentes iglesias, ellos van a cubrir sus propios gastos, porque es un esfuerzo evangelista. Imagínense 8 estadios llenos o repletos de gente que no conoce al Señor, ¿ok? Simultáneamente el 29 de junio, que es un sábado. Y esto va a ser televisado, esto va a ser tremendo, va a haber una tremenda cosecha para la gloria de Dios. Tenemos una tremenda oportunidad. Y eso empieza con cada uno de nosotros. Acuérdense, todos somos ministros al mundo. Tenemos la palabra del ministerio de la reconciliación. Pueden empezar por ahí. Eso es algo concreto que va a ocurrir en junio. Pero, ¿qué más podemos hacer? Bueno, lo primero es una actitud. O sea, es tu decisión. ¿Asistes a Verdad y Libertad? Sí, está bien. Pero comprometerse es mejor que solamente asistir. Entonces Dios nos ha llamado a la acción. ¿Ok? 5 simples pasos. Un acróstico que creé. Por favor, repiten conmigo. Asistir, comprometerme, conectarme, invitar gente, ofrendar y diezmar. No rendirme. Es mi plan de acción
para alcanzarlos. Hermanos, es algo que está a su alcance. Tómele foto a la diapositiva. Escuche la enseñanza una y otra vez. Está a su alcance. ¿Por qué? Porque la voz del Espíritu Santo, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Y qué es lo que el Espíritu dice a las iglesias? Alcánzalos. Toda cabeza inclinada, todo ojo cerrado. Padre, te damos gracias. Porque no tenemos que orar como el profeta Isaías cuando dijo: ¿quién irá o envíame a mí? Tú nos has enviado, tú ya nos has comisionado, ya nos has equipado, ya nos has dado dones, talentos y habilidades. Lo que tenemos que hacer es rendir cuentas. Estamos en un reino de multiplicación. Y Señor, queremos ser buenos y no malos administradores de la gracia que tú nos has dado a nosotros, para que la dispensemos, para que la administremos, la coloquemos al servicio y disposición de aquellos que la necesitan, Señor. Señor, aquí estamos. Queremos ser canales, queremos ser como el mar de Galilea, no como el mar muerto. Queremos traer gloria a tu nombre y producir mucho fruto para ti. Gracias por tocar corazones esta tarde. Gracias por hablar a cada uno. La mies es mucha y aquí tenemos obreros dispuestos. Gracias, Señor. Ahora, si estás aquí esta tarde y aún no has recibido a Cristo en tu corazón, aún no te has puesto a cuentas con Dios, aún el pecado te separa de Dios, hay una brecha de separación, aún no has nacido de nuevo, no has tenido un encuentro personal con Jesús. Si tú sabes que mueres ahora, no tienes la certeza de que irías al cielo, más bien sabes que te irías al infierno, necesitas a Cristo. Si tú quieres recibir al Señor en tu corazón esta tarde, ahí donde estás, es algo personal entre tú y Dios. Cierra tus ojos y repite esta oración conmigo en voz alta. Dios del cielo, reconozco que he pecado contra ti y que te necesito. Jesús, me rindo a ti. Sé mi Señor. Creo que Dios Padre te resucitó para mi perdón y mi justificación. Recibo por la fe en ti perdón de pecados y la vida eterna. En tu nombre. Amén.